días, bienvenidos, bienvenidas, sectarios y sectarias del Círculo Interior de la Asociación Castellano-Leonesa de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. A los sectarios habituales de la asociación, Marcos, Manuel y Yolanda, nuestra amada líder Kate y Patricia. Hoy tenemos una nueva incorporación a nuestro staff técnico desde las estepas sorianas. Buenos días, José Andrés. Buenos días. Como podéis observar, acento totalmente soriano. Totalmente soriano. Espero que te lo pases con nosotros también como nosotros nos lo pasaremos contigo en las próximas tertulias y en las reuniones, a ver si nos podemos ver por aquí. También está con nosotros un habitual, Francisco, editor de Con Pluma y Pixel. Buenos días, Francisco. Y también tenemos a la presi de la Asociación Pórtico, acrónimo de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Buenos días, Blanca. Buenos días. Bueno, por mi parte regular, porque tengo un tremendísimo trancazo, aunque por suerte no es COVID, así que mira, hay que mirarlo positivamente. Marco, a ti también te he saludado, ¿no? Como apareces con un nombre en clave hoy, vale, perfecto. Y hoy nos hemos reunido para alimentarnos de lágrimas, pero no nos vamos a alimentar de las lágrimas de las viudas y viudos de nuestros enemigos, no. Hoy nos vamos a alimentar de nuestras propias lágrimas, porque vamos a contar cómo en nuestra tierna infancia nos hicimos frikis, y eso nos llevará a nuestra juventud, y lloraremos recordando por qué hoy en día nos gusta tanto la literatura de género. Y sin más dilación, voy a dar el turno de palabra a nuestra amada líder, María Yolanda, para que nos presente la charla de este sábado por la mañana. Yolanda. Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta tertulia. Ya van 10, 11. O sea, os habéis aficionado, os habéis aficionado. Y no sé qué tema quiere que presente Lozano, si prácticamente lo ha dicho todo. Nos vamos a revolcar un poco en la nostalgia, que es algo que, bueno, ya sabéis que a mí no es algo que me haga mucha gracia, pero bueno, es un tema que estaba muy pedido, muy solicitado por vuestra parte, y eso, pues vamos a hablar del como digo yo, el freaky breakpoint, en ese momento en el que nos hemos vuelto súper fricazos. O ese momento en el que no hemos dejado de serlo. Ya sabéis que mi teoría es que cuando somos jovencitos, a todo el mundo nos gusta la fantasía, a todo el mundo nos gusta la ciencia ficción. De hecho, una de las cosas más habituales que te contesta un niño cuando le preguntas qué quiere ser de mayor es astronauta, directamente, ¿sabes? No sé, esa fascinación que ejerce el más allá, está muy presente cuando somos niños. Y luego, pues ya sabéis que siempre suelo decir que llega un tonto las narices y que te dice que si no estás muy grande para dragonadas y para marcianitos, y a veces te amarga un poco la existencia, pero nosotros somos la resistencia, somos los que no nos hemos dejado amargar la existencia y seguimos ahí. Entonces, pues a partir de ahora, pues quiero que comentemos esas cosas que nos hicieron amar esta literatura y, bueno, en general este cine que seguimos ahí siendo fans, y ir pidiendo los turnos más o menos para ir, pues eso, hablando de esas series que nos gustaban tanto, que yo creo que hay infinidad. O sea, no quiero empezar ya directamente yo a decir, pero hace poquito, no sé si visteis en redes sociales que fue el aniversario de una que a mí me traumatizó, a mí me encantaba, era súper friki de esa serie, Dragones y mazmorras. O sea, para mí era total esa serie. Y yo creo que en el fondo, casi todo lo que en aquella época nos ponían en televisión, que ya sabéis que la oferta era muy limitadita, pues tenía que gustar sí o sí, o no tenías otra salida. Empujaba todo muchísimo a que nos hiciéramos grandes lectores. Había muchísimas series que estaban adaptadas de libros, que luego tenías curiosidad, que luego querías saber más de todo eso que te estaban poniendo en la tele. Y bueno, pues ir comentando alguna serie, alguna que os hiciera muy tilín. Yo creo que os anoto los turnos de palabra. Yo creo que la pregunta es, ¿el friki se hace o se nace? ¿No? Porque de pequeños todos
Todos tenemos los condicionantes. O sea, todos los niños son frikis. Me refiero que al final acaban jugando a marcianos y a naves espaciales y a ser bárbaros y a vivir aventuras. Pero llega un momento en que eso deja de gustarles. Marco, vas primero, venga. Abre fuego. Bien, yo por una cuestión de edad, además, voy a retrotraerme a épocas muy, muy antiguas. Dejando de lado alguna serie que seguro que no conocéis, yo recuerdo que la primera serie que me fascinó es una serie que se llamaba OVNI, UFO, os estoy hablando de cuando yo iba al colegio, porque la ponían, recuerdo siempre que la ponían, eran episodios de 1 hora y yo solo podía ver media hora porque luego me tenía que ir al colegio por la tarde, la debían poner a las 3 de la tarde y siempre me quedaba diciendo, ¿cómo coño se cargan a los ovnis invasores? Siempre de la misma forma, porque la serie daba para lo que daba. Entonces llegaban los interceptores, soltaban un pepinazo y se cargaban al ovni invasor. Pero, hombre, tenía su aquel. Dejando esto de lado, a mí lo que me marcó fueron los cómics. Yo recuerdo que mi hermano mayor, que tenía unos añitos más que yo, compraba un cómic que entonces era el 1984 y empezó a comprar los primeros números. A partir de ahí yo empecé a leer el 1984 cuando él ya había acabado. Recuerdo que cuando en mi casa entró el primer número de CIMOC, yo estoy hablando de 1979 porque acabo de confirmar la fecha. Y luego mi hermano dejó de comprar cómics y yo empecé a comprarles. Entonces, con 15, 16 años, yo me ahorraba la paga para mensualmente comprarme ese cómic en el cual había unos autores españoles maravillosos, porque los autores de cómic españoles siempre han sido maravillosos. Y recuerdo mucho a Alfonso Font, Josep María Bea, Segreyes, hay toda una... sí. Yo de CIMOC he tenido toda la colección porque luego reeditaron los primeros números que yo no tenía y les he tenido almacenados desde el principio hasta el 100 no sé cuánto, cuando ya dejaron de hacerlo. Estos cómics tenían, por una parte, hacían series. Eran como las telenovelas y entonces te sacaban unas series buenísimas de autores extraordinarios y te sacaban mensualmente una edición con 6, 8 páginas y, claro, sistemáticamente tenías que ir comprándolas para poder seguirlas. Yo creo que ahí, aunque yo ya tiraba para el ramo, pero el hecho de comprar cómics, de que mis compañeros en el colegio y luego en el instituto más bien, y en la facultad me vieran con cómics, ya me definió automáticamente como friki. A partir de ahí yo ya he seguido fiel a mi definición. Y feliz que es uno. Blanca. Vale, pues yo tengo una historia un poco rara del friquismo, porque siempre digo que mi punto de conversión fue cuando me leí El Hobbit y después El Señor de los Anillos. No tengo muy claro si fue a los 9, a los 8, a los 10, por ahí. Entró en mi familia a través de mi tío el más joven y fue pasando de los primos mayores hacia abajo, se paró en mí porque ya la siguiente prima tenía 4 años y habría sido demasiado, pero en realidad no es cierto porque a mí me encantaba leer libros infantiles que eran muy fantásticos. Mi hija Ende siempre ha sido mi autor favorito y más fantástico que eso no hay. Y luego estaban las series, por supuesto, Dragones y Mazmorras me flipaba y Galáctica, que veíais Galáctica, ¿no? Porque vamos, o sea, me encantaba. Y luego V, a ver, los que crecimos en los 80-90, V era un fenómeno comparable, no hay nada comparable ahora porque entonces había 2 canales, entonces a la hora de V estaba todo el mundo viendo la tele. Lo que pasa es que tuve la desgracia de encontrarme con un profesor de lengua y literatura en EGB que era de esta gente muy snob
que no le gustan nuestros libros y como que hacía muchísima campaña en contra de esto. Era la época en la que lo petaba muy fuerte los libros de Elige tu propia aventura de Timon Mas y él directamente nos prohibió que los leyésemos. Nos prohibió, esos libros no se leen porque son una basura. Y yo que era pues muy formalita y muy obediente, ahora se me ha pasado a la vejez viruelas, pero entonces era muy formalita y muy obediente y dije, bueno, pues extrapolé, en plan, Tolkien sí, Tolkien es calidad, pero todo lo demás que lleva dragones y cosas, eso es la mierda, eso no se lee porque es una basura y no se lee. Y entonces estuve mucho tiempo sin leer cosas fantásticas o de ciencia ficción, pero no por supuesto, se me colaron todas esas cosas que la gente lee porque son clásicos y es alta literatura y no se dan cuenta de que es género fantástico, como Un mundo feliz, 1984, Fahrenheit, bueno, todas estas cosas que sí que las lees porque eso sí es literatura, no esas cosas de frikis. Y luego ya en el instituto empecé a darme cuenta de que sí que molaban estas otras cosas también, pero resultó que yo vivía en un sitio muy particular que es Ibiza por aquel entonces. ¡Ay, tú también viste en Ibiza! Vale, pues el número de frikis por metro cuadrado en Ibiza es muy bajo. O sea, de frikis, de nuestros frikis, no de los otros frikis. Entonces era como que era una friki en el armario porque no tenía frikis con los que crear mi ecosistema friki. Y luego ya, pues hasta la edad adulta, no me he integrado en el fandom, ¿no? Yo seguía leyendo mis cosas y tal, y viendo mis pelis y todas esas cosas, pero estaba como ahí de tapadillo hasta pues hasta hará 10 años o así. Pero sí, yo diría que mi punto ahí fortísimo fue Tolkien, que ya sé que es muy clásico y muy mal, pero fue Tolkien. Gracias. Manuel y Yolanda. Ahora, que no me podía desmutear. Bueno, yo también, contaros un poco mi experiencia, yo también me retrotraigo a años como Marco. A mí lo que me gusta principalmente es el terror. Y yo recuerdo cuando en el pueblo, que estabas por la noche en verano, tumbada en el patio tranquilamente, viendo las estrellas y escuchando esos programas que había a partir de la 1 de la mañana, que era tardísimo, en los que, bueno, pues hablaban de todo lo que, pues tan pronto te hablaban de ovnis, como te hablaban de la chica a la curva, como te hablaban de una cosa. Entonces, claro, yo era bastante pequeña, pero a mí me fascinaba. Y de hecho, como ya os he contado, que yo muchas veces en el pueblo pasaba verdadero pánico cuando tenía que ir sola por las calles porque sonaban cencerros, eso ya lo comentaba en alguna otra tertulia, pero era una sensación que me gustaba. Luego también era la época, bueno, mis primos tenían un montón de cómics y, bueno, pues siempre buscabas y buceabas entre los que eran algún creepy, que eran todos de miedo y demás. Entonces, bueno, pues era el primer contacto. Luego, bueno, pues llegaron los Don Rombos, venías de las series a mí me gustaba mucho ver mis terrores favoritos, las películas de mis terrores favoritos. Siempre aparecía tu madre por allí, ¿no tendrá Don Rombos? Y tú, no. Madre se iba y tú te ponías allí tranquilamente pues a los Dráculas de turno o a los zombies. Bueno, era otra época en la que no estaban tan pendientes de lo que eso. Y luego cuando ya empecé con temas de literatura, pues claro, no es como los niños ahora que empiezan con pesadillas, o bueno, no sé si alguno de vosotros también pudisteis... Niños, pudisteis empezar eso. Pues nosotros, cada vez que ibas a la biblioteca, pues bueno, pues a lo mejor si encontrabas algún libro, pues un poco que tuviese algo de misterio y un poco de fantasmas y demás, que podía ser de los 3 investigadores, de los 5, pero luego si no te tenías que ir a la parte de adultos y ya buscar literatura que, bueno, pues empezabas a leer, pues no sé, pues podías leer Exorcista, La Profecía, pero sin estar muy encarrilado, no sé cómo se puede estar ahora. Y ese era un poco. Y luego así series que a mí me marcaron mucho también, aunque bueno, no era de terror, era Espacio 1999. A mí me fascinaba un personaje que no me acuerdo cómo se llamaba, que se convertía, era una mujer, Maya, que se convertía en cualquier animal. A mí me tenía fascinada. Yo de mayor quería ser como ella, convertirme en cualquier animal. Pero bueno, parece que no lo he logrado. Pero eso. Y eso es un poco porque mis inicios en este mundo. Bueno, pues ya aprovecho y voy yo. Yo creo que también el problema de contar el Freaky Breakpoint es que se nota la edad que tenemos.
A mí me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Blanca antes de la soledad del friki, ¿no? Porque yo creo que ahora hay como bastante más, bueno, ahora con redes sociales por supuesto mucho más, pero digamos que antes, dependiendo de dónde estabas y dependiendo de cuánto más te retrotraigas, pues la soledad del friki era como bastante mayor, ¿no? Era como muy difícil y eso hacía pues como que ese sentimiento de medio avergonzamiento, de que no quisieras, no pudieras salir del armario, pues fuera bastante más grande. Yo en mi caso, el punto del friquismo, pues digamos que yo creo que fue una confluencia, ¿no? Posiblemente temporal. Mi serie de cabecera era Espacio de 1999. Yo llegué incluso a escribir, estamos hablando de 1977, 78, lo siento, lo he dicho. Yo llegué a escribir una carta a Televisión Española cuando la quitaron, dentro de la inocencia de los niños, no me hicieron, todavía estoy esperando respuesta. Y luego, no sé si el año siguiente o al año siguiente fue el estreno de La Guerra de las Galaxias, entonces eso fue también como la confluencia cósmica a nivel audiovisual. Luego a nivel de literatura también un poco, porque a nivel de literatura en la ciencia ficción es una cosa que a lo mejor luego se puede debatir o podéis decirme qué opináis. Como que lo que es leer literatura de ciencia ficción que proponga ideas, yo creo que muy de pequeño no es. Yo creo que tienes que tener cierta madurez, posiblemente ya adolescencia a lo mejor, o puedes leer algo, pero más acción, más ciencia ficción, acción. Yo recuerdo, entonces, una de las cosas que me flipó fue en uno de estos libros que saqué de la biblioteca del colegio, pues tenía una recopilación de historias cortas, básicamente eran de Asimov, eran pues trozos a lo mejor de la novela de Viaje Alucinante o trozos de Crónicas Marcianas de Bradbury. Entonces, a mí, digamos que mis comienzos de friquismo a nivel literario fueron sobre todo con historias cortas, que todavía me dura, me gusta muchísimo más leer un relato, una historia corta que una novela. Pues básicamente Asimov, Bradbury, Fredric Brown, Stanislaw Lem, yo diría que es un poco el panteón de lo que me hizo friki. Y luego, bueno, pues ya para acabar, que no quiero tampoco quitar más series o más cosas a otros, bueno, con 13 o 14 años, pues Blade Runner me voló la mente. Yo no entendía muy bien cómo era posible que yo, después de ver una película, yo sintiera toda mi agrado y todo mi entendimiento por una persona que era el asesino de la película. Entonces, es un poco como decía en una canción Sabina, en la peli que ponían después nunca ganaban los buenos, ¿no? Entonces, un poco cuando te das cuenta de que la ciencia ficción te propone no solo el sentido de la maravilla, que es un poco lo que te atrapa cuando eres pequeño, sino que también los cambios de perspectiva, te propone mucho tema especulativo que te hace pensar y que es un poco también la gracia de la ciencia ficción. De terror y fantasía, pues hablo en otra intervención. Francisco. Bueno, pues yo me alegra que nombréis Espacio 1999. O sea, yo me acuerdo que yo era pequeño. Teníamos, en mi casa hemos tenido tele sí, tele no, épocas económicamente normales y épocas muy malas, ¿no? Pues en la época en la que yo era pequeñito, igual estaba en primero de GB, puede ser, por ahí andaría. Y yo me acuerdo que yo volvía del cole, ¿vale? Y tenía por la tarde, creo que era por esa época ya, echaban una serie que había del planeta de los simios, ¿vale? Pero luego por las noches estaban echaban Space 1999 y a mí me molaba un montón. Y yo creo que ahí fue donde ya empecé, pues eso, el concepto de nave. Y me acuerdo de estar en clase y el profesor preguntar, bueno, a ver, palabras que empiezan por N. Nave. Y cogí, dice, muy bien, un barco. Y yo me quedé con una sensación de frustración. No, un barco es un barco, una nave es una nave. Entonces, bueno, ahí sería el inicio de muchas cosas. Después fui pasando por etapas diversas, porque, pues bueno, este tipo de aficiones, literatura y demás no están bien vistas y por determinados pues docentes o en determinados ambientes pues no es algo que esté bien considerado. Hay que hacer cosas más serias. Luego ya, pues bueno, yo fui evolucionando y aún así me fui decantando siempre por cosas pues muy friquitescas. Yo, cuando vivía en Burgos, me iba al Rastro. Yo vivía en Camonal y está muy cerquitita de donde ponían un rastro allí y yo me iba y me gastaba mi paga
que eran 25 pesetas. Sí, pues me lo gastaba en... ¿Cuánto me costaban las novelitas de Bruguera, los bolsilibros? Pues iba y me compraba pues en packs de 2, de 3, las que había en atadillo. Algunas, si estaban muy rotas, pues por 5 pesetas tenías igual hasta 4 y te ibas más contento que la leche a casa. Luego las leías y algunas eran muy malas, francamente. Pero bueno, tenía una buena colección. Esa colección no la tengo aquí, porque he sacado un montón de cosas que tengo yo por aquí, pero porque, bueno, se la ha quedado mi hermano, pues que es también un coleccionista muy friki y está allí. A mí me da mucha rabia. Entonces, no tengo ninguna ahora mismo aquí. Sí que tengo cosas que fui recopilando con el tiempo, aparte de un Cimoc que he sacado por aquí, número 1. Esas. Yo tenía de las de EASA y las de Bruguera, mogollón. ¿Vale? Aparte, eso es. Pues aparte del Cimoc que tengo por aquí, pues luego yo fui encontrando cosas raras. Yo era un niño que me iba de campamentos al campamento de la parroquia y me compraba pues cosas cuando íbamos a los pueblos, porque claro, acampabas fuera de la civilización, pero luego vas al pueblo y los niños se gastaban el dinero en chuches y tal, y yo me iba y pillaba revistas rumiosas en esos kioscos de pueblo que esto debía llevar en el escaparate, pues no sé, décadas. Y de hecho está descolorida, ¿no? Los famosos monsters del cine y tal. Pues podéis imaginar, claro, la gente como te miraba, tus iguales como te miraban, pues de, ese es el raro. Entonces eras el raro. Y bueno, yo mi friquismo ya iba, luego os lo enseñaré porque no los tengo por aquí, pero los tengo que buscar. Pero bueno, yo empezaba a hacer nosotros no teníamos, llegó un momento que por cuestiones económicas, pues no, nos pilló toda la crisis económica que hubo en los años 80 y demás, y tenías la tele hasta que la tele se rompe. Y entonces, como no hay tele y no hay dinero para comprar TVOs, ¿qué hago? Pues empiezo a hacer mis propios cómics. Tengo un montón de cosas tiradas, perdidas, y luego voy a buscar, voy a buscarlos por ahí, porque tengo cómics, y hacía cómics. Quería hacer una editorial, se iba a llamar la editorial El Unicornio, desde luego, pero nunca se llamó así. Y entonces, bueno, eran genuinos TVOs escritos por mí, pintados con ceras plastidecor y con genuino boli azul, cuando no tenías negro, porque claro, no tenías en casa. Mi madre sí que es cierto que no teníamos mucho dinero, pero siempre nos compraba un paquete de folios y material para pintar, porque eso era importante, hacer cosas y tal, ¿no? Y de esas tengo un porrón, las que no se han perdido en sucesivas mudanzas y demás, pero bueno, algunos son, hoy día los ves y te hacen mucha gracia. Y tengo por ahí, incluso luego más tarde empecé a hacer otras cositas un poquito más en serio. De esas, unas las guardo, otras no, otras las reciclo y voy a dar más paso, pero vamos, podría sacaros aquí. Tengo aquí un taco de cosas que fui descubriendo como la saga de los Aznar, y no me refiero a los políticos, ¿vale? Pues esto en cómic, que de hecho creo que, bueno, incluso me dio hasta por colorearlo, o sea, porque en blanco y negro y me parecía muy soso. Pero bueno, entonces ese tipo de cosas, o un número, tengo por aquí un número que conseguí también en un rastrillo de La Espada Salvaje de Conan. Pues este número, pues no me acuerdo de qué año es, pero esto es viejo, ¿no? Lo siguiente. Y ese tipo de cosas, pues bueno, fueron haciendo un poquito, cincelando lo que yo leía. Luego, pues vinieron La Máquina del Tiempo, vinieron El Mundo Perdido, vino, por supuesto, La Historia Interminable, que fue lo que dio el pistoletazo de salida, y después de dar mucha guerra, en un cumpleaños de unos reyes, no me acuerdo, cayó esto. Y esto fue ya el descubrimiento número 1. ¡Buah! ¡Hala, un juego! Al juego del Imperio Cobra, era genial. Y ya, pues bueno, nos metimos en otras dinámicas y demás. Ya seguiremos contando cositas. Dejo pasar a otro, porque me parece súper interesante. Kate. Bueno, yo creía que iba a venir aquí a crear un poco de polémica, pero parece que todos estamos en la misma onda, así que a lo mejor no pasa nada. De todas formas, yo lo voy a soltar. A mí me fastidia, bueno, antes de que empezásemos a hablar de nuestro propio recorrido y eso, yo quería hablar un poco del concepto de ser friki o el friquismo. Que bueno, parece que aquí todos pensamos más o menos lo mismo, pero por si acaso, a mí me toca mucho la moral la frase esta de todos somos frikis. No, mentira, no todos somos frikis. Para mí no es lo mismo ser friki de algo que ser friki. O sea, yo distingo, digamos, entre esas dos cosas. Es decir, por ejemplo, si sabes mucho de un tema, yo qué sé, vamos a poner de fútbol, pues vale, podrás ser friki del fútbol, vamos a decir, pero no eres un friki. No es lo mismo.
O sea, serás fan o eso, o puedes decir friki de si te gusta la expresión, pero no eres friki. O sea, si no te han mirado un poco mal por lo que te gustaba, o no sé, no es algo que se haya considerado un poco impropio de tu edad o algo por el estilo, como lo que decís antes de esto no es aceptable para adultos serios y responsables TM, o a la gente de tu edad, ¿por qué le gustan estas cosas? Porque también te pasa cuando eres niño o adolescente, lo de que te gusten cosas que a lo mejor no son lo que se supone que debería gustar a los niños. Ahí ya sí eres friki. Es decir, ¿cómo vas a ser un friki porque te gusta mucho el fútbol o porque entiendas mucho de fútbol si precisamente a los frikis era a los que nos miraban mal porque en vez de ir al fútbol queríamos quedarnos viendo series o leyendo o cosas o jugando a videojuegos? No sé, eso es lo que yo quería decir. Antes de nada, pero bueno, por lo que veo todos aquí tenemos más o menos el mismo concepto, es decir, que tienen que ser cosas así un poquito más underground o que estén un poco, no mal vistas, pero un poco más lo que se suele llamar de culto y eso. Y bueno, eso era lo que quería decir antes de empezar con la máquina de la nostalgia. Yo no soy friki. Los frikis son el resto. Porque mira que hay que ser friki para que no te gusten todas estas cosas molanas de las cuales estamos hablando. Yo debo mi friquismo a 3 señores. Primero fue Francisco Arellano. Estas novelas cuya edición es deleznable, cargadas de faltas de ortografía y errores en la edición, me acercaron a mogollón de autores. En este caso, Paul Anderson y probablemente mi escritor de fantasía favorito, que es Michael Moorcock. Luego le debo también a Forum, editorial de cómic, con una edición mítica de Conan, en formato pulp 100%, de bajo coste. Esto debe ser del año 80 por ahí, pero yo creo que sobre todo se lo debo a Martínez Roca. Martínez Roca hizo una serie maravillosa que es la Fantasy, Gran Fantasy, de mogollón de autores que en aquella época eran la leche, pero que bueno, en España obviamente teníamos los estímulos externos que teníamos, ¿no? Entonces teníamos que fiarnos de autores, de editores como estos, para que nos trajesen traducidos autores como Robert Irving Howard, como Michael Moorcock, y estos hicieron una serie de unos 40 o 50 volúmenes más o menos, que luego reeditaron en un formato posterior, y hacían también ediciones de lujo con la Gran Fantasy, donde ponían tapa dura y tal, eran libros bastante más caros. En aquella época, como todos seríamos pobres como ratas, pues los cogíamos en la biblioteca y luego los hemos tenido que recomprar de segunda mano a mayor o menor precio. Y yo no tuve estímulos de medio audiovisual. No, las series, excepto Dragones y Mazmorras, veía poco más. Los cómics tampoco me interesaron nunca demasiado. Pero sí que mi afición por el género fantástico siempre estuvo muy asociada a los juegos de rol. Porque el poder llevar todas las novelas a una mesa de juego con un sistema que se describía en un libro de reglas, para mí fue maravilloso en aquella época. Entonces empecé a jugar a cosas como RuneQuest, como Stormbringer, que eso ya me voló la cabeza. O sea, poder jugar en los reinos jóvenes de Moorcock ya fue el sumum. Como MERP, el juego del Señor de los Anillos. Yo he de reconocer que para los estándares de aquella época, El Señor de los Anillos era un libro demasiado serio para el joven medio. Como Rolemaster, como La Llamada de Cthulhu, o Paranoia, como Ars Magica. O sea, todos esos juegos asociados a la literatura, también los libros de Timo Mas, de Forgotten Realms, de aquella época. Eso hicieron que se acrecentase mi afición por la literatura de género. Nos quedan de confesar sus pecados más íntimos Patricia y José. José, te toca. Bueno, yo también empezaría diciendo lo mismo que Blanca, que también he sido un poco friki
en el armario. Y no por querer esconderlo ni nada, sino porque tampoco he tenido amigos ni familia con quien compartirlo, que me lo hayan transmitido, sino que ha sido algo que ha ido ahí creciendo poquito a poco. Y sobre todo, lo que siempre me ha tirado más ha sido la ciencia ficción y el futurismo, la tecnología. Y no sé, pues pensando así hacia el pasado, lo más remoto, quizá la culpa de eso la tenga a lo mejor haber tenido mi primer ordenador a los 7, 8 años, un MSX, que a lo mejor algunos conocéis esa generación. Y bueno, como tampoco era algo muy común ni muy habitual, ni que casi nadie tenía en esa época, en ese sentido tengo que considerarme privilegiado, era una forma como de ver lo que podía ser el futuro, ¿no? Y eso siempre me ha llamado mucho la atención. También habéis nombrado Blade Runner, pues lo mismo, era como siempre una fantasía de un futuro que nunca llegaba. Creo que a lo mejor eso también me hizo estudiar informática y dedicarme a la programación, porque es una manera de avanzar, o que yo veía como avanzar hacia eso, hacia ese lado. Y mi conversión definitiva, pues se la debo seguramente a Philip K. Dick, que ya lo descubrí de adolescente. Me obsesioné un poco leyendo todos sus libros, uno detrás de otro, aunque todos sean iguales. Pero bueno, pues me descubrió ese mundo de especulación del futuro, pero a la vez también mucha crítica social, mucha filosofía, pues que te daba un poquito que pensar. Gracias, José Ramón. Patricia. Patricia se nos ha quedado congelada. Sí. Espera. Ok. ¿Me oís? Vale. Por lo menos Sí. me oís. Sí, que te no oímos. hago que vaya mejor. Vale. Vale. Venga, que te oímos. Vale. Pues a ver, yo soy una friki audiovisual, ¿vale? Mi friquismo empezó por culpa del cine y la televisión y continuó por culpa de lo mismo. Entonces, claro, he estado revisando cuáles son las series y películas de mi infancia, entonces he llegado a la conclusión de que también fue por culpa de los extraterrestres. Porque la primera película que yo recuerdo haber visto en el cine fue Superman, una de Superman. No, sería la tercera, la cuarta parte. Pues, entonces, recuerdo, esa es mi primera vivencia, así uno de mis primeros recuerdos, pues debería tener 4 años más o menos. Y luego en la televisión, pues que además recuerdo que teníamos para desgracia de mi madre, todas las paredes pintadas con los símbolos de V y las navecitas de V. O sea, teníamos la casa decorada. ¿Qué más? Recuerdo ver, pues no sé en qué, creo que debía ser en la 2, ¿no? Que daban como estas pelis de antiguas, ¿no? Bueno, en serie B no se puede llamar, pero ahí tuve mi contacto con, ¿cómo se llama? La Guerra de los Mundos, la invasión de los ultracuerpos, ¿qué más? Las tengo apuntadas porque no se me olvidan. Y de ahí ya a otras más para niños, como puede ser ET, o una que no sé si la recordáis, que se llama El vuelo de Gante, que era un niño que se ve en una nave alienígena, viajaba en esa nave y cuando regresaba a la Tierra había pasado un montón de años, él seguía siendo un niño y todos los demás habían crecido. Entonces yo tengo eso como muy fijo en la memoria, todas esas pelis. Y además es que me veía la peli y la serie. Vi Starman la peli, vi Starman la serie, vi Alien Nación la peli, vi Alien Nación la serie. O sea que mi friquismo es por culpa de los extraterrestres y del cine. Me ha recordado Marco su afición por comprar los cómics. Yo lo que hacía con la paga de mis padres era comprar revistas de cine, fotogramas, Cinemanía y tal. De hecho, todavía las tengo paradas. Y también voy a recordar a un director que es John Carpenter,
que me hizo todas sus pelis, prácticamente. Lo acabo de descubrir haciendo memoria. La Cosa, Están Vivos, Starman, era un crack. y se recuerda más a Ridley Scott por Alien y muy poco a John Carpenter. Y la verdad es que era buenísimo ese hombre. Y bueno, sigue siendo. Y hasta ahí mis orígenes frikis con el cine, la tele y los extraterrestres que venían a invadirnos. Gracias. Gracias, Patri. Creo que va a venir nuestra amada líder a ponernos en nuestro sitio porque nadie ha mencionado el terror. María Yolanda. A ver, sí que se ha mencionado el terror porque mi tocaya, las Yolandas, somos las dos muy, muy de terror. Pero yo quería decir una cosa, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Kate, que ahora la palabra friki se está utilizando en unos ámbitos que no son los que nosotros estamos acostumbrados porque hay como una especie de puesta en valor, de revalorización del término friki, como que en realidad es algo bueno, cuando en realidad durante mucho tiempo los frikis hemos sido casi, no apestados, pero algo marginal. Y ahora pues el Día del Orgullo Friki, soy friki y estoy orgulloso, parece como que ya hay gente que se apunta al friquismo desde otras disciplinas, en otras vertientes, que lo que dice que a ver, tú no has sentido nunca lo que es que te miren rarito porque te guste eso mucho el fútbol, pero si el fútbol es algo mainstream, se le gusta mucho a todo el mundo. De todas maneras, yo el apunte que quería hacer es que yo no me considero friki. O sea, yo, a ver, a nosotros, que solo había 2 canales de televisión y solo había la biblioteca del colegio, la que, bueno, yo me he criado en un sitio pequeñito, había una biblioteca pública, pero pues era muy chiquitina, no tenían gran cantidad de títulos. O sea, yo no me consideraba friki, vamos a ver, si V era una serie que ponían en la 1 en prime time, o sea, no era algo raro, no era de gente rara, si es que era, y además batía récords de audiencia, pues lógicamente. O sea, esto no lo consideraba yo algo extraño. Lo que sí que se ha notado, y se nota muchísimo más en literatura, porque si os fijáis ahora mismo la ciencia ficción está muy bien vista y está muy bien aceptada en series, en todo lo audiovisual, en juegos, y la literatura es, digamos, como es el gran arte que no puedes tocar ni mancillar con nada, porque está por encima, es elevado y tal. Me pasaba como a Blanca también en el instituto, a toda la gente que más o menos nos gustaba mucho la literatura y que éramos grandes lectores, se nos afeaba un poquito que, llegados a una cierta edad, que leyéramos esas cosas. Pero yo siempre he tenido, yo no he tenido un freak point porque yo creo que antes éramos todos frikis, pues somos todos frikis por definición, porque a todos nos gustaban esas cosas. Yo creo que llega un momento en que algo te aleja, digamos, del buen camino. Pero yo tuve la gran suerte de ser una persona, digamos, no rebelde, pero sí como muy pasota, y todavía lo soy. O sea, a mí si no me cuadra lo que me cuentan, me entra por aquí y me sale por allí. O sea, tengo una capacidad total de eso, de ignorar a alguien que considere que Chekhov es mejor que Tolkien, pues porque sí, sin haber hecho ni un análisis de la obra de Chekhov, sin haber hecho un análisis de la obra de Tolkien. Porque también lo que decía Manuel, ¿os habéis fijado la ciencia ficción en cuanto es adulta y es de ideas? Ya no es ciencia ficción, o sea, el cuento de la criada ya no es ciencia ficción porque es algo adulto que te lanza un montón de ideas sobre las que reflexionar, sobre la sociedad en la que vivimos, bla, bla, bla. Pues esto continuamente, o sea, en cuanto una obra traspasa los límites de su género y parece como que no es para niños, hay gente, pues eso, que no la sabe catalogar, no la sabe clasificar como lo que realmente es. Entonces, pues para mí, más que freak point, yo lo que tengo fue el momento de iluminación de a tomar por el culo. No voy a dejar que me coman la cabeza. Yo voy a leer lo que me dé la gana y no voy a tener ningún complejo a la hora de decir lo que leo, pues porque yo realmente no creo que leer a Edgar Allan Poe sea culturalmente de un escalón inferior o por debajo de leer a cualquier otro gran autor del siglo XIX en lengua inglesa. O sea, es que no veo por qué. De hecho, yo siempre digo que le otorgamos credibilidad muchas veces a cosas que no hemos experimentado en primera persona, simplemente por referencias que consideramos fiables. O sea, tú directamente, a ver, nadie de nosotros hemos estado en la Rusia de los zares, pero creemos que la Rusia de los zares existe porque lo ponen los libros de historia y les concedemos credibilidad a los libros de historia.
y todo el mundo asumimos que la comarca de los hobbits no existe porque se habla de ella en un libro de fantasía y todos asumimos que eso no es cierto y porque no le concedemos credibilidad a un libro de fantasía. Pero yo tengo la gran teoría de que como en cuanto a literatura las dos cosas me parece que están exactamente al mismo nivel, es perfectamente posible que la Rusia de los zares no haya existido, no la hayan tangado y que la comarca de los hobbits sí exista. Ya está, mi intervención. La intervención de Yolanda me hace pensar en otra cosa. Cuando he abierto la intervención hablando de si el friki hace o se hace. Y haciendo alusión a que de niños todos somos frikis en el sentido de que a todos nos gusta hacernos pasar por bárbaros, por guerreros, guerreras, por exploradores del espacio y por gente que tiene que hacer frente al monstruo de las historias de terror. Pero eso se nos va pasando. A lo mejor la reflexión es justo al contrario. Es decir, ¿sentimos algún tipo de represión por parte de la sociedad para dejar de ser frikis? Yo, mi niñez está marcada por 3 frases de mi madre. La primera era... un saludo, mamá. La primera era... córtate el pelo. La segunda era... estudia. Y la tercera, deja esas mierdas. O sea, me refiero, deja de jugar al rol y deja de leer. O sea, es posible que nazcamos con un gusto por todo lo extraño. Ahora es afeítate, hijo, según dice Yolanda por ahí, sí, es verdad. Dice, ¿es posible que nos repriman el gusto por el género fantástico debido a todo este tipo de cosas? Porque te diga tus padres o tus amigos o tu entorno social que te diga, oye, deja de leer fantasía, que eso son chorradas que te meten en la cabeza, deja de jugar al rol, que te tiras todas las tardes de los sábados, los domingos jugando al rol y el resto de semana preparando las partidas, deja de ver esas series de marcianitos que no te llevan a ninguna parte. O sea, hay algo normativo. O sea, ¿les parece bien leer Crimen y Castigo, que es de un tío que asesina a alguien y se tira 600 páginas diciendo ¡uy, qué malo he sido! Oh, ¡por Dios! Se tira arrepintiéndose 600 páginas y no está bien poder leer de una serie de personajillos pequeños que de repente, siendo ninguneados por la sociedad, logran llevar el objeto más importante del mundo a un sitio recóndito lleno de enemigos y tirarlo a un abismo para destruirlo porque representa el mal absoluto. O sea, eso no... O sea, los principios que se demuestran en El Señor de los Anillos no están bien y los de Crimen y Castigo sí. Que alguien me explique este tipo de dislate dentro de la sociedad actual. Y me lo va a explicar primero Blanca y luego José Andrés. Blanca. Vale. No sé si tengo una explicación. Yo la verdad tuve la suerte de que mis padres nunca me dijeron que no leyese ningún tipo. Bueno, sí, cuando era pequeña había algunos libros en mi casa que no me dejaban leer, como Un médico en la noche, cuya portada me intrigaba muchísimo, porque además yo soy de una familia muy católica y muy conservadora y me parecía un flipe que mis padres tuvieran aquel libro que claramente era una guarrada. Pero nunca me dijeron, este género no lo leas. O sí que tuve la desgracia que mi primera aproximación al rol coincidió con El asesino del rol, que recordaréis, un tío que salió ahí a cazar y mató a un fulano y tal. Entonces mi madre me dijo, ¿eso es lo que tú estás jugando? Y yo, mamá, que no tiene nada que ver con lo que salió en la tele. No, el de la katana no era por eso. El de la katana era por los videojuegos que veía Final Fantasy. Mira tú, un juego súper violento. En fin, total, que en mi casa no, pero sí que hay una pátina en la sociedad y que entronca un poco con lo que comentaba antes Yolanda, de que cuando una obra claramente de género es buena, no lo es. Hay un montón de ejemplos. Estaba ahora pensando yo en el retrato de Dorian Gray, por ejemplo. Es una obra de género, clarísimamente de género. Y es una obra que se estudia y que es de prestigio y tal. Y nadie te va a decir, no, claro, porque el retrato de Dorian Gray, esta obra de fantasía. No, nadie va a decir que es una obra de fantasía porque... Yo qué sé, Jekyll y Hyde, hay un montón de novelas clásicas, tanto, bueno, antiguas, ya sabemos que esto empieza más o menos
en la época victoriana, como más modernas, como pueden ser eso, Un Mundo Feliz, 1984, o El Cuento de la Criada, para hablar de cosas más recientes, que eso sí está considerado bien y por lo tanto ni es fantasía, ni es ciencia ficción, ni es perico en los palotes. A mí nadie me dijo que Frankenstein fuera una novela de ciencia ficción, es que no me lo dijo nadie, o sea, lo tuve que descubrir yo de adulta. Y no sé por qué, sí, mira, está diciendo la Yolanda, La Metamorfosis de Kafka, o sea, hay infinidad de obras de prestigio y clásicas que no nos dice nadie cuando las estudiamos que son ciencia ficción o fantasía. Y yo no sé por qué ocurre esto con este género en concreto o estos géneros en concreto, porque nadie va a decir, no, es que El nombre de la rosa no es una novela histórica, es una alta literatura. Sí, pero además es novela histórica. Pero con nuestro género no ocurre así. Y yo no sé si es porque se asocia mucho a la infancia, precisamente a ese gusto que tenemos en la infancia por lo fantástico y por las aventuras y por todo eso, o si hay algún otro motivo ulterior que se me escapa. Y aprovecho aquí para hacer yo la cuña mía de la LIG, porque es que tampoco entiendo por qué la literatura infantil es denostada cuando hay libros infantiles como, voy a volver con mi Dios, Momo, por ejemplo. O sea, Momo es un pedazo de obra literaria que ya quisieran muchos que escriben para adultos escribir cosas tan profundas y tan cargadas de mil cosas como puede ser Momo o como puede ser la literatura de Roald Dahl o, bueno, un montón de literatura infantil que, está llena de sabiduría y de sentimientos y de personajes inmensos. Y no sé, una cosa que tengo yo aquí metida en el magín es a través de la asociación intentar dignificar un poco eso, ¿no? Que joder, que porque no cuenten historias reales no significa que los personajes que las pueblan no sean tan reales, tan tridimensionales y tan inmensos como puede ser los de cualquier otra obra. Y ya está, fin de mi rant. José Andrés. Sí, yo solo quería añadir a lo que has dicho antes, que si hay algún tipo de represión por parte de la sociedad contra todo ese género, yo creo que completamente que sí, completamente de acuerdo. Parece que cualquier historia que tenga un marciano, que tenga un monstruo, que tenga un dragón, hay una gran parte de la sociedad que solo ve eso, que solo ve los efectos especiales cutres, solo ve que pertenece a la serie B, y luego a lo mejor hay unas historias tan complejas o más profundas que muchas obras clásicas de la literatura. Pero quizá viene, a lo mejor me meto en camisa de 11 varas, pero creo que también hay un poco de clasismo en eso, que todo lo que sea clásico y antiguo parece bueno, todo lo que sea moderno es malo y es cutre. Creo que gran parte de la culpa a lo mejor la tiene eso, lo que comentabais, las ediciones cutres y lamentables de revistas, de libros, los efectos especiales malísimos de ciertas películas, pero detrás de eso creo que siempre se ha escondido mucho más. Eso es un acto de cobardía de la crítica. O sea, tú puedes hablar bien de un tipo que se ha muerto porque sabes que no te vas a tener que tragar tus palabras. Pero tú imagínate que encumbras como obras universales a un tío que está vivo y de repente al año siguiente descubres que es homófobo, racista y pedófilo. Dices, me cago en la leche. Digo, la he liado bien. O sea, yo creo que es parte de que son unos cobardes. O sea, Tolkien, estoy absolutamente seguro que el tiempo lo pondrá en su sitio y será citado como uno de los grandes autores de la literatura universal, no solo de la literatura de género. Pero tendrán que pasar muchos años para tener perspectiva. Ya han pasado muchos, pero yo creo que todavía más. De hecho, Tolkien, en un concurso de la Asociación de Libreros Británicos, salió el número 1 como mejor autor de la literatura británica de todos los tiempos. Y claro, eso indignó a la crítica. Dice, ¿cómo puede ser que Tolkien esté por encima de Shakespeare? Pero, claro, a lo mejor los libreros lo tomaron desde su punto de vista y dice, joder, que Tolkien es un long seller y sigue vendiendo un montón de libros, ¿no? A lo mejor más que Shakespeare, no tengo los datos. Pero sí que salió como como el mejor autor de literatura universal. ¿Alguien más quiere soltar alguna
aportación? Venga, Manuel y Yolanda. Es que juguetea el botón de mute. Sube y baja. Es bastante juguetón. Varias cositas. Por un lado, yo creo que en los últimos tiempos, y sobre todo, posiblemente es un poco siguiendo lo que ha hecho nuestra amada líder. El tema del audiovisual, sobre todo series, ha normalizado mucho el tema del friquismo. Porque muchas series de Netflix o de todas estas grandes productoras, muchísimas beben de la ciencia ficción, muchas han normalizado la fantasía pues, con el tema de Juego de Tronos y, bueno, pues hay también varias buenas series de terror. Entonces, ya el que, digamos que ha pasado a ser mainstream, eso de que comentes con alguien cosas de género. Sí es cierto que yo creo que no ha trascendido, no ha pasado lo mismo a nivel de literatura. Y eso que es como antes apuntabais, muchas obras que son de literatura de ideas, ciencia ficción clarísimamente, pues pasan a ser como literatura genérica. Incluso hay muchos autores no de género que se adentran en el género y lo utilizan, pero que, como hemos dicho otras veces, no es ciencia ficción, es ficción especulativa o algún otro alias que se buscan. Además, yo voy a aportar he comentado antes, mi breakpoint de ciencia ficción, ahora voy a aportar mi breakpoint de fantasía y de terror. En el de fantasía, básicamente, no he tenido, lo siento. Me leí El Hobbit, lo siento, sí, Lozano, no me eche, por favor. Me leí El Hobbit para ver si podía pasarme el juego del Spectrum. Con eso está todo dicho. No me gustó, pero no me pasé el juego del Spectrum. Y no me enganchó mucho. Sí que me resultaba curioso lo que comentabas del rol, porque yo recuerdo que cuando mi anterior etapa con el pattern de más activo de los 90 de fandom, sí que es cierto que se comentaba que se denostaba un poco a la gente que leía fantasía, porque fantasía se asimilaba con roleros. Mira, además ahora José Luis nos lo podrá comentar. Pero bueno, pero muchas veces decía, oye, pues que lean fantasía porque así por lo menos leen la juventud cuando empezaba. Fíjate, así era como se comentaba en los corrillos de la ciencia ficción española. De terror sí. Además, en el terror ocurre una cosa muy curiosa que a lo mejor también vosotros podéis comentar. El terror, yo creo que a un niño enseguida le coge el gusto a la fantasía y le puede empezar a coger el gusto a la ciencia ficción. Al terror es un poco curioso, ¿no? Porque el terror es como el pimiento del Padrón. Te pica, te deja tal, pero quieres más. Pero el quieres más yo creo que es a partir de cierta edad o no necesariamente, ¿no? Es ese miedo que tienes con la puerta, con la rendijita mirando. Entonces, bueno, yo mis rendijitas mirando a nivel audiovisual, pues mis terrores favoritos, por supuesto, La Dimensión Desconocida, Historias de la Cripta, Alien, y luego a nivel literario, por supuesto, Drácula, de Bram Stoker, y, bueno, alguno más, Stephen King, claro, por supuesto. Y eso, digamos, que serían cada vez irle cogiendo más y más y más gusto a pasarlo mal, a pasar miedo. Se nos ha unido el Pater, ha vuelto del monte. Ahora os contará dentro de un rato que él se inició en la literatura de género con la Odisea. Tiene la primera edición firmada por Homero. Pero antes tiene turno de palabra Marco. Solo quería comentar una cosa sobre lo que estábamos hablando del friki, el friquismo y demás. Dejando de lado el hecho de que, claro, la fantasía se asocia a la juventud, a la niñez, más bien, a todos los cuentos, y que por eso luego está el tema de que si sigues en ese lado te dice, pero sigues leyendo estas cosas, pero es una cuestión puramente cultural. Yo hace poco con una amiga, por otra parte muy querida,
que trabaja en museos y que me llamó la atención y que estoy seguro que no verá esto, por eso no me permito decirlo, me comentó una cosa sobre el tema de escribir y crear mundos fantásticos. Me dijo, yo prefiero vivir la vida antes que crearme mundos paralelos, que crearme vidas paralelas. Lo cual me sonó casi como un hachazo, pero como por otra parte es una persona a la que quiero mucho y sé que me quiere, pues entiendo que, bueno, que fue simplemente la expresión de una idea que ella tenía metida. Pero creo que esa idea probablemente también en algún sentido puede estar vigente en algunas personas. No creo que sea lo principal, pero sí que hay gente, diríamos que, no sé, por decirlo de alguna manera, que pudiera estar, considerarse más cuadriculada, que dice, la fantasía, además, esto es tanto, esto no va de lo que realmente es la vida, lo que comentaba nuestra amada líder antes, es decir, bueno, pues ¿por qué creemos sobre la Rusia de los zares y no creemos en Hobbiton? En cierta forma decir, bueno, ciencia ficción, pero esto, ¿para qué? ¿Para qué estas cosas? Cuando hay cosas mucho más cercanas y mucho más reales. No, solo es un comentario, nada más. Patricia. A ver, respecto a lo que habéis comentado de que en el mundo audiovisual, series, televisión, ahora mismo lo de los géneros están como mejor vistos, yo creo que siempre han estado mejor vistos, entre comillas, o más aceptados por el público, porque esto es lo lanzo ahí como una opinión o una reflexión. Porque yo creo que lo que es el cine y la televisión se ha tomado como un arte menor, ¿no? Un arte para las masas, para el público, de entretenimiento. Y la literatura es como algo más intelectual, ¿no? Se lo ha añadido a la gente más intelectual. Entonces, a lo mejor, el hecho de que los géneros se asocien a las masas, al público y a tal como un entretenimiento, en la literatura está más penalizado que en el cine y en la televisión, porque aunque ahora mismo con las nuevas plataformas, Netflix y todas estas, haya un boom de series de ciencia ficción, de terror, siempre hemos tenido en todas las décadas la gran serie o el gran, no película, sino digamos como subgéneros que resurgen. Por ejemplo, en los finales de los 90 más o menos volvieron los Slayers, ¿no? Con Scream y empezaron debajo las piedras. Pues, por ejemplo, una de mis series favoritas, que es Expediente X, fue un boom en su época. Luego tuvimos Fringe en los 2000 y Battlestar Galáctica, no sé, siempre he estado ahí en lo que es el mundo audiovisual. Pero en el literario parece ser que es como que somos más snobs, podemos decirlo así, y se ve como un género menor, porque la literatura es algo muy intelectual, ¿no? Entonces tienes que leerte grandes dramas y tal, a pesar de que muchos dramas tienen componentes de género, como hemos puesto ahí en el chat. Entonces, no sé si será por eso, porque el cine se considera para las masas un entretenimiento y la literatura es algo como un arte más profundo. Esa era mi reflexión. Francisco. Bueno, a ver, rebuscando, esto es como todo, a lo que decíamos de las ediciones deleznables, ¿no? Del daño que hacen. Fijaos, voy a poner esta cubierta de un libro Rescatado del rastro. Se ve, ¿no? Es como una especie de zombie saliendo, muy setentero. Bueno, ¿sabéis qué esconde este libro? Obras completas de Arthur Machen, que no tiene absolutamente nada que ver. Es onírico, el de la gente pequeña y tal, y lo descubrí por casualidad, ¿no? Bueno, pone copyright Arthur Machen. Miras la cubierta y ves aquí una señora con un zombie que sale de la tumba que no tiene absolutamente nada que ver con la literatura onírica de este tío. Ay, se ve, pero mal, sí. Pues entonces no tiene nada que ver, y de estos pequeños tesoros que dices, va, dossier de terror, a ver qué será. Y lo abres y dices, ostras, me ha tocado el premio gordo. Pero esto, tú le dices a alguien, estás leyendo las obras de Arthur Machen. Y te dice, va, es un libro cutre de terror, ¿qué me estás contando? Pues no, estamos hablando de un autor que, bueno, pues tiene
desde los seres blancos, habla de pues, la gente pequeña, el gran dios Pan, y es un precursor de muchas cosas. Pero, pues bueno, se edita en baratillo y al peso y tenemos estas cosas. Y la verdad que eso sí que hace daño a lo que es a la imagen del género, sí es lo que hace. Y al mismo tiempo es también lo que hace que, bueno, que de alguna manera se popularice. Pero sí que ahí hay una diferencia entre lo que debería ser y lo que es eso. O sea, yo veo esto en unas obras completas de Poe. Y bueno, pero por ejemplo, si yo viera esto en obras completas de Cortázar, pues igual me daba un infarto detrás de otro. ¿Vale? Ay, desenfoca un poquito. Marco, echar un poquito para atrás o para adelante, no sé. No se ve. Pero eso tiene pinta de ser una portada más seria. ¿Vale? Y luego, por cierto, ya he encontrado alguno de mis... Os voy a enseñar mi gran primera superproducción, ya que estoy friqueando. ¿Qué es esto, vale? Era un TVO de 14 páginas en blanco y negro. Bueno, era un TVO, que era un TVO muy molón. Era de unos tíos que iban en una nave y llegaban a un planeta donde había un jardín, en fin. Bueno, terminaba la cosa con... Próximo número, los pájaros robot. Y ahí se quedó. Se quedó. Pero bueno, no deja de ser una cosa... Pues una... Bueno, tengo cosas más antiguas que estoy sacando por aquí. Este es el primero. Se nota el trazo un poco... Pues, totalmente... Pues, era una invasión alienígena en toda regla. Y era un monstruo... Esto es un monstruo con una especie de baba comiéndose un edificio. ¿Vale? Bueno, pues era lo que tocaba. Pero bueno, uno ya hacía estas... Claro, cuando tú haces estas cosas en clase de plástica, el profesor te mira mal. Es que eso es así, ¿no? Y de hecho un profesor de plástica, el primero de GB además, pues hice uno que era una invasión de alienígenas, un dibujo, dibujo libre y tal. Y me preguntó que qué pasaba y yo me quedé muy serio y le contesté, digo, pues que un día vendrán los alienígenas y nos van a invadir, seguro. Bueno, entonces aquello ya marcó un antes y un después en la relación con muchas cosas que pasaron, ¿no? Pero bueno, esa es mi intervención, ya lo siento, es que he aprovechado para abrir cajones, digo, si lo tengo por algún lado y aún me falta y un día lo traeré. Yo tengo un número de la revista Mundo Desconocido en el que vienen fragmentos del Necronomicon. No lo he encontrado todavía, pero lo encontraré. De todas maneras, pese a lo mal que lo hemos pasado en nuestra juventud por la sociedad que nos oprimía nuestros deseos de ser libres y frikis, estamos ahora mismo en la época dorada del friquismo. Me refiero que las series más leídas ahora mismo, perdón, las series más vistas son Canción de Hielo y Fuego, Geralt de Rivia y The Voice. 3 series absolutamente de género. ¿Estamos acaso ahora en la época dorada? Cri, 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 cri. Marco, y luego Yolanda. A ver, yo creo que los frikis, tal como los pensamos ahora, son un fruto de su tiempo, de un determinado momento. Ahora mismo estarán surgiendo unos frikis que irán sobre temas totalmente diferentes, pues no sé si sobre videojuegos o sobre satanismo o sobre lo que sea, que estarán surgiendo y pasarán a ser los frikis de nuestra generación. O sea, una vez que los que hemos sido frikis durante determinados años pasamos a formar parte del mainstream, tendrán que surgir nuevos frikis. Es que eso es lo que a mí me preocupa. O sea, si ahora todo el mundo es friki, ¿dejaremos de ser frikis nosotros? O sea, me refiero que si ahora a todo el mundo le gusta la Canción de Hielo y Fuego, yo siento una sensación malsana de decir, es que me mola pertenecer a un grupo cerrado de personas exclusivas que le gustan una cosa particular. Digo, si ahora hasta tu vecina de enfrente, que se dedica por las mañanas a cantar a voz en grito a la Pantoja por el patio, ve Juego de Tronos, ¿cómo vas a ver tu Juego de Tronos de la misma manera? Es que es imposible. Perdón, Yolanda, te tocaba. Bueno, pues yo quería decir, por la pregunta de que si estamos en un momento dorado de los géneros fantásticos, para mí la respuesta es claramente sí. O sea, en literatura, en todos los sellos pequeñitos, incluido pues, Francisco, pero tantos otros que hay, que los conocéis,
todo lo nuevo que están editando, sobre todo la recuperación de los formatos relato corto y la short story sajona, porque eso les ha dado la vida a los géneros fantásticos de siempre. O sea, y a mí es una cosa que me encanta porque el relato es una de las formas narrativas favoritas mías de siempre. Yo soy una gran lectora de relatos, casi estoy en continuo casi siempre leyendo novela y un libro de relatos. Y a mí me parece que esto está sucediendo en estos años y me parece grandioso en cuanto a literatura. En cuanto al terror, que siempre es el nicho, digamos, más oscuro, nunca mejor dicho, creo que también en literatura están sucediendo cosas maravillosas. Están surgiendo sobre todo este New Wave, sobre todo escrito por autoras, que vemos ganar premios literarios gordos. O sea, tienes ahí a Mariana Enríquez con un premio, uno de los premiacos así como más potentes. Tienes a Samantha Schweblin, que son gente que hace género y lo hace de una manera muy respetada por esto que decíamos de las élites intelectuales. Lo que falta mucho, y yo creo que aquí las asociaciones ese es el trabajo que tenemos que hacer fundamentalmente, es mejorar la divulgación y mejorar la comunicación, porque yo en el grupo de WhatsApp son famosísimas mis capturas de pantalla de mira lo que han puesto aquí para no poner terror. O sea, es que parece que les duele directamente en la boca decir, pues esto es una novela de terror, ¿sabes? Y no pasa en otros géneros. Y creo que ha sido Blanca que ha dicho el nombre de la rosa, ¿vale? Es una novela grandísima y también es una novela de género histórico, ¿sabes? Pero yo qué sé, en los géneros fantásticos parece como que hay todavía resistencia a admitirlo abiertamente. Mira, esto es terror. Incluso hay autoras que directamente ellas también, por seguir la dinámica de las editoriales en las que publican, es que ellas mismas, a mí se me cae el alma al suelo cuando leo una entrevista de Samantha Schweblin y dice, no, yo no escribo ciencia ficción. Digo, pero ¿cómo que no escribes ciencia ficción, hija mía? Sí escribes ciencia ficción. ¿Quién se hace el favor de decirlo? Pero bueno, esto pues es el trabajo que creo que tenemos que hacer, divulgar para que la gente reconozca los géneros cuando les tiene delante, porque hay mucha gente que realmente no identifica, cuando algo le guste le parece bueno, no lo identifica como ciencia ficción, y esto es lo que creo que tenemos que hacer un poco en todas las asociaciones, los autores, y yo creo que sí, estamos en un momento muy guay, muy perjudicado también por las circunstancias que nos ha tocado vivir, sobre todo este último año, pero creo que estamos en un momento muy dulce para los géneros fantásticos. Y en cuanto a lo que dice Lozano claro, que ya cuando la vecina de la Pantoja pues también ve Juego de Tronos, a mí eso me parece maravilloso, a mí eso me parece Plaza Conquistada. A mí, que la señora que canta a Pantoja, es que a mí el sueño de mi vida es en la cola del supermercado, pues que en vez de la gente comentar el partido de fútbol de no sé qué, o en vez de comentar la telerrealidad, es que a mí eso me daría no sé, no sabéis la vida que me daría ir al súper y en la cola de la carnicería poder hablar de Juego de Tronos, pues eso, con mi suegra o con mi... Es que a mí eso me parece maravilloso. A mí todo lo que sea tomar plazas al asalto, es que me parece lo mejor que nos puede pasar. Y creo que sí, bueno, tendríamos que ceder un poco a esto de sentirse como especial y eso, pero yo lo que comentábamos antes de que sí hemos sufrido, yo no me considero una sufridora, porque ya os digo que tengo esta cosa maravillosa de que de que soy una pasota que voy a mi completa bola y es que a mí me daba absolutamente igual que me dijera que Tolkien, yo desconectaba y ponía un mono ahí tocando los platillos y seguía leyendo a Tolkien o lo que me daba la gana. Y mi break point, de hecho, es ese, el de, pues si a mí me gusta Stephen King, yo voy a leer a Stephen King. Y mira, hace poco, hace unos días, José Luis de Pater nos pedía recomendaciones de Stephen King y yo uno de los que recomendé, porque para mí es un libro súper especial, es El cementerio de animales. Yo estaba de vacaciones con mi familia en un chalet cerca de la playa que habíamos alquilado y claro, muchas veces pues viajábamos un poco pues como los gitanos, venía la abuela, venían los tíos y los chavales pues normalmente dormíamos en el patio, ahí nos ponían unas colchonetas y unas mantitas. Yo me acuerdo que lo leí de noche y rodeada de gatos, porque enfrente justo había un hotel, sacaban ahí los contenedores, los gatos cruzaban la carretera continuamente y yo pasaba todas las noches leyendo una novela sobre un gato que le atropellan y luego viendo pasar gatitos por ahí. Y los gatitos también enredados ahí por los pies, porque encima eran gatos que más o menos eran cariñosos, eran como semidomésticos y se te acercaban y se te metían a dormir contigo. Y yo ya
les cogí un poco de grimica a los gatos y tal. Pero para mí es una novela muy especial. Me hizo sentir en su momento muy especial también esto de yo me leo estas cosas que los demás las estáis perdiendo y son geniales, ¿sabes? Yo tenía algo que me hacía sentir muy bien, pero lo que te digo, por una parte lo perdemos si todo esto se convierte en mainstream, ese sentimiento de regocijo interno de a mí me gusta algo muy guay que a los demás no les gusta, soy especial, pero también tenemos que tener mucha alegría por el espacio que conquistamos y para mí eso es una victoria clarísima. Hay unos vídeos que se hicieron muy famosos en YouTube de una chica que en cada capítulo de Juego de Tronos grababa a su abuela. Y no sé si se llamaba La Abuela de Tronos o algo así. Y la señora lo vivía como viviría probablemente la primera vez que vio Cristal. Entonces a mí me da un... me sobrecoge el corazón. De todas maneras, estamos viviendo en una época en la cual Stephen King es líder de ventas, estará entre top 5 o top 10 del mundo de ventas. Y se rumorea, nadie está dentro de los contratos de edición del papá al hijo para saberlo, que los derechos de las novelas de Martin ascienden a varios cientos de miles de euros en España. O sea, bueno, España y Latinoamérica. Pero que es una pasta para una novela fantástica. Kate, te tocaba a ti. Yo también estoy de acuerdo en lo de que ahora mismo es una buena época para este tipo de cosas. Por un lado, quizá por lo de que no nos tengamos que esconder precisamente, y porque yo a esto de que lo que decíais de la vecina que escucha La Pantoja o tu abuela que ve telenovelas, que también haya visto Juego de Tronos, le veo también lo bueno que estabais diciendo de que ahora tienes más gente con la que comentar también. Porque yo, no sé, yo por ejemplo tengo una amiga que en su momento, o sea, se leyó los libros de Canción de Hielo y Fuego mucho antes de que se hicieran famosos y entonces pues eso, hasta ese momento pues había sido algo como muy suyo, algo que no había podido compartir con nadie y luego de repente cuando se hicieron famosos pues por un lado también ella tenía el sentimiento este de ¿pero qué es esto? O sea, ahora de repente a todo el mundo le gusta pero cuando a mí me gustaba no tenía con quién hablar. Y entonces por un lado sí lo veo como algo bueno, pero para los que tenemos un poco ese lado snob, ese lado de querer sentirnos un poco guays y un poco esto, también le puedo buscar la vuelta para que podamos seguir sintiéndonos que somos los diferentes guays, únicos y especiales, que es que mucha gente se queda ahí. Es decir, hoy en día hay mucha gente que ha visto Juego de Tronos, hay mucha gente que ha visto Star Wars, hay mucha gente que se ha leído o que ha visto Harry Potter, hay mucha gente que conoce El Señor de los Anillos, pero hay gente que se queda ahí, o sea que a lo mejor les gusta Star Wars, pero luego no les hables, yo qué sé, de Star Trek, porque eso ya sí que es muy de flipaos. O que han visto Juego de Tronos, pero no les hables de The Witcher, por ejemplo, o de cosas más extrañas, o que les gusta Juego de Tronos porque hay tetas y dragones, básicamente. Y entonces, pues, esos nunca serán verdaderos frikis como nosotros. Así que podemos todavía seguir sintiéndonos guays. Y... uy, eso tiene buena pinta. y nada, eso era lo que quería decir. Pero por otro lado, también puede ser bueno precisamente por eso, porque este tipo de cosas, o sea, Harry Potter, Juego de Tronos, vienen muy bien como algo introductorio. O sea, son como un poco lo de transición. O sea, habrá gente que se quede ahí y habrá gente que gracias a eso vaya descubriendo otras cosas y pues acabe dentro de nuestra secta, básicamente. Digo, quería decir dentro de nuestro fandom y esas cosas, sí. Se ve que es nueva, ¿eh? Qué clarito está, ¿eh? Uy, mira, ese árbol parece el que yo tengo ahí. Oye, el niño, coño, parece un mono. Esto será de todos los que se han unido para combatir a los muertos. Qué guapitos son, pero tú sabes que este es tío y sobrina, ¿eh? Ya van al desembarco del rey. ¡Ay, ahí viene el enano! Mira el inmaculado, qué guapo. Y mira la muchacha, uy. Estos dos dentro de nada se casan. ¡Anda! Ahí está el dragón. Desde luego los dragones están conseguidos, ¿eh? Pero bien. Mira, nunca se había visto la casa está tan bonita, palacio. Mira, aquí está el de los ojos huertos. Este es el documento gráfico del que os hablaba. Es muy bueno. La Abuela de Tronos.
Si no lo conocíais, podéis ver sus vídeos, sobre todo el del último episodio final de Juego de Tronos. Bien, ¿quién? Si no tenemos más... vale, Yolanda y Patricia. Yolanda primero. Vale, nada, simplemente era también un poco lo que decía Kate, ¿no? Que yo creo que el que le guste a todo el mundo ese tipo de series, películas y demás, está bien, pero realmente es a cuánta gente va a seguir consumiendo ese tipo de cosas. Está bien porque estás metiéndole el dedito un poco ya y abriéndole un mundo que hasta ahora no conocía. Pero claro, luego llegará a lo mejor en un momento determinado, volverán otra vez las películas, las comedias románticas, que en una época todo el mundo veía, todo eran comedias románticas, y a cuántos volverán a pedir ese tipo de consumo. ¿No? Bueno, pues igual que yo, por ejemplo, cuando empecé a leer Stephen King, estaba en el instituto y sí, de repente se puso un poquillo de moda, había una compañera que era la que tenía pasta para comprar los libros y era la que nos los pasaba y sí que varios estuvimos leyendo y realmente nos quedamos en esos géneros, muy pocos y encima un poco también como lo habían probado, como que éramos las raras, ¿no? De que te gusta aquí que maten a gente, que venga y haya un ente ahí que maneje todo. Entonces, bueno, yo supongo que al final a ver cuánto tiempo dura, cuánta gente se queda, pero hombre, está claro que toda la gente esta que por lo menos lo haya probado, alguno se quedará. Y luego también hay que saber, bueno, hay que también pensar un poco, yo lo veo desde mi punto de vista, no, que estás muy rodeado de gente que tiene más o menos tus gustos. El tema es cuando sales de aquí, como decía el otro día el profesor de mi hijo, que decía que cuando sales de Matrix hace frío. Entonces, cuando te encuentras realmente con gente que encima se permite sentar cátedra y decirte aquello de, no eres un poco mayorcita para esto, no deberías de leer cosas más, lo que decía antes esta amada líder. Pero bueno, es un poco la reflexión. ¿Cuánto le dura a la señora que escucha La Pantoja el gusto por ese tipo de literatura, de audiovisual? Eso era simplemente. Patricia. Pues a ver, ¿cuánto le dura a esa señora el friquismo por Juego de Tronos? Pues aprovechando esta temporada del fantástico, sobre todo gracias a las plataformas digitales, pues lo que hay que hacer es dejar bien claro qué es género. Porque, a ver, yo conozco muchas personas de de mi generación que dicen que no les gustan ciertos géneros porque no saben que lo que ven y les gustan es de ese género en concreto. O sea, por ejemplo, la comedia romántica, todo el mundo sabe lo que es una comedia romántica. Un drama histórico, todo el mundo sabe que es un drama histórico. Pero si dices, esta es una distopía o una utopía, es ciencia ficción, la ciencia ficción es algo más que marcianitos y tal, no lo saben. La fantasía es algo más que dragones y elfos, tampoco saben, ¿no? Todo lo que se salga de Juego de Tronos no sabrán que es fantasía y tampoco saben que Juego de Tronos es fantasía. Entonces, ese es el trabajo que tendremos que hacernos nosotros, aprovechar esta era dorada para decir esto es esto, esto es esto, esto es esto. Entonces, si te gusta Juego de Tronos, que es fantasía, también te va a gustar esto, esto y esto, que es lo mismo. Y respecto a que sea una era dorada, alguien ha puesto aquí que la clave era consumo, y es así. O sea, nosotros, digamos que la televisión, el cine se mide mucho por franjas de edad, ¿no? Quien consume, quién tiene dinero y quién tiene poder adquisitivo, según las franjas de edad. Entonces, las plataformas como Netflix están bastante pensadas para personas entre los 30 y los 50, podríamos decir, ¿no? Que somos los que crecimos en los 70, 80, cuando fue el boom del fantástico, ¿no? Gracias a la serie B, Steven Spielberg y todas estas cosas. Entonces, la nostalgia vende. Y que nos metan lo que a nosotros nos gustaba en nuestra adolescencia, vende. Y por eso hay tanta proliferación. Es lo que acaba de decir Yolanda. ¿Es una ola porque es lo que toca? Puede ser. Y que luego vendrá otra vez las comedias románticas, también puede ser. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es aprovechar la ola y montarla bien, ¿no? Con nuestra tabla de surf para que todo el mundo sepa que esto es género, esto es esto, esto es esto y esto es lo otro. Y hasta aquí mi reflexión. Kate.
Sí, estábamos hablando aquí por el chat que a todo esto yo tampoco he llegado a decir cómo me inicié y estas cosas. Sorprendentemente, cuando estaba pensando en cómo me inicié, yo diría que me inicié en lo que es el friquismo como tal en la universidad, más bien, porque ahí fue cuando conocí a gente a los que no les gustaba salir de fiesta, sino que les gustaba quedar los sábados para jugar a rol. Y entonces eso para mí abrió un mundo nuevo, totalmente distinto. Y luego pues también llegaron los juegos de mesa, llegó el boom de Canción de Hielo y Fuego y ese tipo de cosas, pero luego si empiezo a pensar en antes de todo esto, me pasa un poco como lo que decía Blanca y no me acuerdo de quién más lo decía, que no es tanto estar en el armario como el no tener bien con quién compartirlo, porque sí, yo también crecí en Ibiza y ya hemos dicho que Ibiza es un poco un desierto en ese sentido. Pero yo misma siempre he sido muy apasionada de las cosas que me gustaban y yo qué sé, por ejemplo, con 6 o 7 años estaba obsesionada con Sailor Moon, que no sé si la conocisteis, un anime, y es que me hacía con papel las diademas estas para ponérmelas y, o sea, como una especie de intento súper primitivo y súper cutre de cosplay. Jugaba eso en el recreo con mis amigas porque daba la casualidad de que a lo mejor sí que al ponerlo en la tele a horas más o menos normales, pues a lo mejor sí que había más niñas a las que les interesase eso. Luego estuvo Harry Potter, estuvo el boom del Señor de los Anillos también en medio, que ya fue como abriendo un poco las puertas. Y bueno, también digamos que luego se puede sacar esto va a sonar a contradicción con lo que dije al principio del todo, pero luego le puedes sacar también un poco el lado friki a cualquier cosa, hasta a cosas tan mundanas, tan normales como, agarraos, Aquí no hay quien viva. Mi inicio en el maravilloso mundo del fanfiction, que creo que existen pocas cosas más frikis, más de nicho que el fanfiction, yo empecé a escribir fanfiction y a leer fanfiction en un foro de Aquí no hay quien viva. Agarraos. Y bueno, eso se podría decir que son mis orígenes. Kate, yo pensé que tú ibas a hablar de música, pero no has hablado de música. No hemos mencionado a... El metal, por favor. No hemos hablado de Nightfall in the Middle Earth, de Blind Guardian, o Something Wicked Is Way Come, de Ice Earth, y muchas otras obras musicales relacionadas con la literatura de género. Pero no nos podemos despedir sin que el Pater confiese cuál fue su inicio dentro del friquismo, o si el friquismo es en sí mismo él. Pater, adelante. Os vais a reír. Yo a mi tierna edad de unos 13, 14, 15 añitos, creo, fuimos yo y dos hermanas mías y yo, con mi padre a ver una película que creo recordar que se llamaba Dumbo. Era el estreno de Dumbo. Íbamos a ver el estreno de Dumbo. Mi padre es un poco patoso para estas cosas de relaciones sociales. Nos metimos al cine y la película que vimos fue Fahrenheit 451. O 450. ¿Cómo es? 451. No recuerdo. La película de Fahrenheit. Mis hermanas y mi padre se aburrieron, se enfadaron, pero yo extrañamente disfruté esa película con mis 14, 15 añitos, una película dura y difícil de ver, incluso de edad adulta. Y ahí me quedé con esa tontería. Luego, en mi grupo de amigos en el barrio, un barrio muy macarra de Valladolid, un barrio lleno de gente, pues a mí me aburría sobremanera salir a romper farolas y a perseguir chicas. Y terminé por quedarme en casita porque descubrí que en los kioscos vendían unas novelitas gorditas, bien, que daban justo el importe de la mitad de mi propina. La otra mitad la podía comprar en chuches, pero esa mitad me la podía gastar en esos bolsilibros de Bruguera tan maravillosos que me les he leído por centenares. Eso y todo lo que he pillado después, las novelas de Aduro también, de todo eso. Bueno, pues era digamos, mi entretenimiento en los fines de semana, insisto, en vez de ir a romper farolas o a pegarnos con los vecinos del barrio de enfrente o a perseguir y aterrorizar a las chicas. Y a partir de ahí, pues empecé a ver cosas, a hacerme lector. Tuve la suerte de
en bachillerato tener una buena profesora de literatura, que no solo era capaz de conectar con los alumnos, sino que era capaz de influirles y de hacerles leer cosas tan maravillosas como el Jarama de Ferlosio y algún otro tipo de literatura a partir de ahí, ¿no? Deciros a todos que cualquier literatura es fantasía, cualquier literatura es... todo lo que escribe un escritor es mentira, no ha pasado, ni pasará. Y si lo escribe porque ha pasado, sería periodismo. Pero es que tenéis que daros cuenta que ni los periodistas escriben la verdad, también hacen fantasía en todas sus noticias. Me da lo mismo leerme una novela de Stendhal que leerme una novela de Asimov, que leerme una novela de quien sea, ¿no? Es literatura. Todo eso me va llenando. Y cuando les ponemos etiquetas es por razones específicas. La ciencia ficción debería ser una literatura de ideas, una literatura que generara perspectiva, una literatura que ofreciera cosas, o reflexiones o así. Cualquier literatura de fantasía es una literatura que nos va a permitir relajarnos, que nos va a permitir soñar y pensar, incluso crear en nuestro interior posibilidades de otro tipo de mundos que luego vamos a tratar de transformarles en la vida real. No nos engañemos. Hay circunstancias en la vida, tú vas por ahí con el coche, hay un choque, no sé qué, tal, enfrentamiento entre gentes. No me jodas que más de una vez no habéis sentido la tentación de sacar la espada y cargaros a todo Cristo. ¿Entendéis? Y eso es la vida real. ¿Qué tiene de fantástico eso? No seréis Geralt de Rivia, pero a veces os gustaría, ¿sabes? Porque arreglaría cosas. Eso es como vivo yo la literatura, la fantasía y la vida real también. ¿Qué coño? Sí, también es un poco de fantástico todo lo que se vive a diario. Y hasta ahí. Otro. Se nos está echando el tiempo encima. Entonces, ya sé que os gusta hablar de... Ya sé que os gusta hablar de este tipo de cosas, pero ¿vamos a hacer ronda final o clausuramos? Pues, si os parece, hacemos ronda final, ¿vale? Pero con unas normas. Cada uno tiene que nombrar las 3 primeras, aunque no sean sus favoritas, obras de música, literatura, vídeos, videojuegos, a las que jugó o vio o leyó, etcétera, dentro del mundillo de la literatura de género, ¿vale? Y como os tengo por orden, la primera va a ser Kate. Vale. Un juego al que jugué de pequeña y que me impactó bastante, Alone in the Dark. No sé si alguien de aquí lo conoció. Era un juego de terror. Ahora lo ves y es bastante y te parece bastante cutre, pero era maravilloso y yo pasaba mucho miedo con él. ¿Qué más habíamos dicho? Literatura y este tipo de cosas. A mí yo creo que lo que me inició, o sea, lo que me hizo descubrir que realmente lo de la fantasía y todo esto es lo mío y lo primero literario que me hizo sentirme realmente fan obsesiva fue Harry Potter, que yo creo que sigue siendo algo que funciona muy bien para enganchar a nuevos pequeños frikis. Y en cuestión pues de música, ya que soy la de la música, pues yo es que diría que el metal en general es un género que es muy, muy afín al tema de la fantasía, sobre todo ciertos subgéneros como el power. Y bueno, siempre nombro a un grupo que se llama Seven Kingdoms, o sea, 7 reinos, os podéis imaginar por dónde va. La mayoría de sus canciones pues están relacionadas con Canción de Hielo y Fuego. Sobre todo una de mis favoritas es After the Fall, que habla de Bran Stark. Gracias, Kate. Yolanda. Yo os tengo así en orden. Bueno, pues te dejamos para el final. Pues Marco. Bueno, ya de mis orígenes casi ya os lo he contado. A nivel de series de televisión, la serie OVNI, UFO en el original, que era una serie muy cutre, maravillosa, de los años 70, creo. En literatura,
yo creo que Slam de Van Gogh, que es la reeditan, lo vi hace poquito que la vuelven a reeditar, pulp absoluto, maravillosa. Y por otra parte, de rol, yo sí recuerdo que alguien puso en mis manos hace 35 años una edición de La llamada de Chulu, a la cual convencí a un grupo de amigos para jugar y estuvimos jugando durante varios años de forma habitual. Fotocopiada, yo la fotocopié, en esos tiempos en Burgos no la vendían y no había forma de... y tampoco tenían mucha pasta. Gracias, Marco. Francisco. Bueno, pues a ver, yo primero, pues Space 1999, por supuesto, y una serie que había británica que se llamaba Los 7 de Blake. Los 7 de Blake bueno, eran de unos tipos que se fugaban, secuestraban una nave y se iban. La nave era el Liberador, ¿no? De hecho, o sea, esto es una copia cutre del Liberador, o sea, no os engañéis, ¿vale? El subconsciente es muy traicionero. Eso en cuanto a series de inicio y demás, pero luego es como todo. A mí me marcó mucho la película Conan el Bárbaro. Me pareció genial. Dije, ¡hola! ¡Cómo mola! Y desde entonces, pues bueno, fui aficionándome cada vez más también a este tipo de cine, fantasía y demás. En literatura, pues tengo mi corazón repartido entre, lo diré, El mundo perdido, de Conan Doyle, que me pareció una novela, y de hecho, a mí muchas cosas me ha influido luego en el estilo de escribir, cosas, y hay párrafos que digo, no son plagio porque no lo son, pero el estilo es muy similar, personajes tal, y eso acaba saliendo. Y en cuanto a juegos y demás, bueno, pues yo soy miembro de la Asociación de Jugadores de Rol de Logroño, pues casi, digo casi, desde su fundación, ¿no? Y la verdad es que me marcaron muchos juegos, pero antes de eso hubo un juego de tablero que fue En busca del Imperio Cobra, que me pareció genial. Y de ahí pasé al Dungeons and Dragons Caja Roja de Dalmau en fotocopias. Y a partir de ahí, pues bueno, no hemos parado de hacer cositas, friki cosas, y voy a tirar voy a tirar hacia mi propio lugar. Esto, librojuegos con dados, que era rol para uno, fueron una maravilla y de hecho son el origen de muchas cosas. Y yo con esto ya terminaría con mis inicios, recomendaciones y demás. Habría tropocientas, pero con esas me quedo. Patricia. Vale, a ver, ahora. Vale, pues yo, como he dicho ya, soy friki audiovisual principalmente. Y así series, pues ya lo habéis mencionado, que es Dragones y Mazmorras, los dibujos animados, que los tengo por ahí, por cierto. Y además creo que la Acróbata fue mi primer crush infantil, ¿no? La Acróbata era para mí wow, alucinante. Y como serie tengo que recordar Más allá del límite, que me encantaba, porque cada episodio era autoconclusivo y lo que más me gustaba de esa serie, que por eso es la ciencia ficción, mi género favorito, es que al final de cada episodio había una reflexión, ¿no? Siempre había una reflexión, una moraleja. Entonces a mí eso siempre pues eso, ¿no? Lo que te expande la mente o que te explota, ¿no? Respecto a lo literario, llegué más tarde al género, ¿no? Entonces mi primer recuerdo, lo he mencionado muchas veces, además es que lo tengo aquí, es Frankenstein de Mary Shelley, que está el pobre todo amarillo y arrugado porque lo leí en la piscina y se me mojó todo. Y luego, pues, soy friki también por culpa de los videojuegos, que ahí sí que mi madre me decía, deja ya de jugar al ordenador y ponte a hacer otra cosa. Y entonces voy a recomendar uno, está Alone in the Dark. Yo tengo unos recuerdos buenísimos con Alone in the Dark, que me acojonaba viva, y mira que no puede ser más cutre, pero mi hermano y yo jugábamos ese juego y creábamos ambientación, ¿no? Cerrábamos la puerta, poníamos todo oscuro, tal, entonces no sé, nos metíamos en la historia, y mira que no puede ser más cutre porque los muñecos iban así, no sé, apenas se movían, eran muy articulados. Pero mi primer videojuego que yo recuerdo es este, que es Loom, que es muy chulo, se hacía magia con música.
Y entonces esta sería mi recomendación de videojuegos. Jugar a videojuegos, por favor, que tienen una narrativa, además en los últimos años han mejorado muchísimo y ahí hay un reducto de fantasía, ciencia ficción y terror muy amplio. Y te digo, tiene otras maneras de narrar y amplía horizontes. Yolanda y Manuel. Bueno, en series yo tenía aquí anotado Espacio 1999 y Los 7 de Blake, que a mí también me marcaron. Fantástica. Yo me temo mucho que son series que... Yo también recuerdo de aquella época una serie que se hizo de Crónicas Marcianas, que a mí también me dejó flipado, que cuando la revisitas, pues lamentablemente, pues se te cae un poco todo el mito que creas. Pero bueno, que en su momento es lo que crea este panteón del friquismo. Terror, mis terrores favoritos, y perfectamente tengo en la memoria el ver así el No profanarás el sueño de los muertos. O sea, lo pasé horriblemente mal, pero me lo pasé pipa. Y el tema de literatura, como comentaba, yo me introduje un poco en este tema con relatos cortos. Bueno, Crónicas Marcianas, por supuesto. Primero en relatos cortos, luego ya el libro entero. Y luego los cuentos, sobre todo cuentos de Robot de Asimov y la serie de Fundación de Asimov. Ese sería mi panteón particular. Bueno, pues yo ya, como os dije, yo me inicié con aquellos programas de medianoche, de Ares, y en cuanto a radio. Luego, en cuanto a películas y demás, pues, porque claro, en la época de nuestras series, quitando Hombre Rico, Hombre Pobre, pocas había. Había de ciencia ficción, pero de terror casi apenas había. Entonces, mis terrores favoritos también fue la película que ha dicho él, la de No profanarás el sueño de los muertos, la que realmente fue la que más me impactó. Pero bueno, también, por ejemplo, La noche de Valpurgis, eran series, o sea, películas que la verdad que eran los efectos especiales eran malísimos y demás, pero bueno, para una niña pequeña era bastante, te impactaban bastante. Y luego, en cuanto a literatura, sí que, no sé, yo recuerdo cosas muy cutres como, por ejemplo, un librito que tenía de Más allá de Jiménez del Oso, que claro, con una cría pequeña tampoco te entendías mucho, pero bueno, era cosa que tú querías, ibas a ello, ¿no? O sea, aquellas las leyendas, o sea, oías aquello, pues cosas del más allá, de los muertos y demás, y querías más de eso. Y pillabas lo primero que pillabas, vamos, lo cogías lo primero que pillabas. En casa de amigos o en casa de mis primos o demás. Y luego recuerdo un libro, una novela que se llamaba Manitú, era muy mala porque era muy mala, pero bueno, también me impactó que era en la biblioteca, porque claro, al final te enfrentabas, no es como ahora que tenías un poco más de guía, te enfrentabas a la biblioteca, te ibas, cogías, mirabas en terror, ya te metías, te intentabas colar en la sección de adultos y cogías lo primero que pillabas. Y era lo que eso, hasta que claro, llegas ya y bueno, pues llegas ya a Stephen King, gente que ya escribe otro tipo de eso. Entonces, claro, leer novelas de terror malas, muchas. José Andrés. A ver, pues, por ejemplo, videojuegos yo no he sido nunca muy seguidor ni muy jugador. Quizá lo primero fueran las aventuras gráficas antiguas, que había también mucha fantasía y tal. Pero en mi panteón pondría más que nada, no sé, la literatura, los primeros libros que recuerdo de Elige tu propia aventura y Ende, que también veo que está aquí muy endiosado, pero es que es cierto. Momo, La historia interminable, Jim Botón, todo eso era pues fantasía extrema, ¿no? Para un niño. Y en televisión, quizá la primera serie que recuerdo que me hiciera sentir friki puede que fuera Ulises 31, que la recuerdo muy remotamente. Que no sé si, porque he visto a alguien que ha puesto una cara rara, era una especie de versión de la Odisea en el futuro. Gracias, Gemma. ¿Gemma? Uy, perdón, Gemma. ¿Blanca?
Iba a decir yo, ¿se ha incorporado alguien ahora? No, no. Que no veo a ninguna Gemma. Gemma también es de la Asociación Nacional, por eso me lía. Moratalla, Perdón, vale. Perdón. Yo de Ulises 31 todavía me sé hasta las canciones. Iba a decir que bueno, que muchas cosas de la tele me voy a quedar con Galáctica porque me gustaba muchísimo esa serie y luego la versión moderna no me gustó nada. Seguramente alguien me odiará, pero no me gustó nada. Pero quiero hacer ahora en mi ronda, aprovechar para hablar de terror, que no he hablado nada, y quería decir El Exorcista y la Profecía, que a finales de los 70 hubo como un boom de pelis de terror, así que a mí me marcaron mucho, bueno, me dieron muchísimo miedo. Y en el tema de literatura, por supuesto, Jim Button y Lucas el Maquinista, que fue mi primer encuentro con Ende, y no es de sus libros más conocidos, bueno, y Jim Button y los 13 salvajes, que en realidad era un libro y lo tuvieron que partir en dos porque era muy gordo para niños, me parece una maravilla y se lo coloco a todos los niños que puedo porque me parece maravilloso. Y por supuesto, estando en la tertulia en la que estoy, las leyendas de Becker, que mi padre nos leía en voz alta a mis hermanos y a mí antes de ir a dormir. Gran idea, papá, gracias. Las sufrí horriblemente y las disfruté horriblemente. A día de hoy, en la leyenda de la Cruz del Segre me sigue poniendo los pelos de punta porque es, madre mía, qué terror. La Cruz del Diablo era, la Cruz del Diablo. Y sí, es uno de mis primeros recuerdos que tengo de contacto con el terror y fue realmente terrorífico. Gracias, Blanca. José Luis. Ahora, bueno, película a la que he mencionado antes, Fahrenheit 451, que la he revisitado unas cuantas veces. Las series, la serie que más me marcó de televisión fue evidentemente Star Trek, la serie original, y luego todas las posteriores. Y como libro es una decisión increíblemente difícil, porque yo también mamé mucho de Asimov, pero no recuerdo una sola obra de Asimov que me destacara. Leí El Señor de los Anillos con gran interés, pero al lado tenía Bosque Mitago, que me sentó igual de bien que El Señor de los Anillos. Entonces, de literatura yo recomendaría que os leyerais todo lo que está escrito. Yo leería todo lo que está escrito, es mi recomendación. Hala, vamos a comer libros, a cautivarles, a utilizarles, a sacarles todo su jugo. Es que es imposible que os diga una novela o un relato. Recuerdo un relato de Asimov que me hizo mucha gracia porque es la viva expresión de lo que para mí sería la ciencia ficción o la ciencia ficción en sus momentos originales. La ciencia ficción ha crecido mucho, ha incorporado muchas otras cosas alrededor que la han enriquecido un montón, pero originalmente era una literatura de ideas. Y es la historia de policíaca de un poli que estaba persiguiendo a un ladrón en el espacio, evidentemente. Y llegan a un satélite que tiene una particularidad, es que tiene un espejo cóncavo hecho allí, por la razón que sea. Yo creo que a Simón ni se molestó en decir que había ahí un espejo cóncavo perfectamente pulido y demás. Y en un rifirrafe de estos que tenían, cayeron los dos al espejo. Hicieron un ejercicio pendular, pim, pam, pim, y no había apenas rozamiento, pero el poco rozamiento que había hizo que cuando llegaron a las aristas donde podrían agarrarse y salir de ahí, les iba faltando un espacio de rozamiento, ¿no? Entonces eso lo decidió el ladrón, que era muy listo, atarse a una cuerda y girar y hacer una fuerza centrífuga. Según iban subiendo y bajando, según así, pues iban girando al mismo tiempo y creando una fuerza de Coriolis o de lo que sea. En su momento, el término físico a mí me le recordaba, ahora no. Y la idea era que en un momento determinado, cuando hubieran conseguido una velocidad de rotación determinada, cortaban la cuerda y entonces saldrían todos los dos para arriba. Y el poli estuvo de acuerdo, dice, bueno, salimos, llego, te trinco y a tomar por culo. Pero el ladrón, además de ladrón, era listo y científico. Y sabía que el efecto que iba a suceder cuando cortaran esas cuerdas es que uno iba a ir para un lado y otro iba a ir para el otro. Salieron los dos, cada uno por un sitio, en un gran espejo cóncavo,
el ladrón calculó bien su salida para salir al lado de la nave y salir por patas, y el poli salió en la otra punta del espejo, que le tocaba dar una vuelta enorme para volver a su nave y perseguir al ladrón, con lo cual el ladrón se escapó. Y a mí me parece un relato tan limpio, tan sencillo, tan ilustrativo de lo que un ser humano puede hacer en la vida si a esa vida le aporta conocimientos, sentido y le aporta un poquito de inteligencia y de ganas de desarrollarla. Antes de dar paso a Yolanda, voy a dar mis recomendaciones. Bueno, mis recomendaciones no. ¿Cómo me inicié yo? Y como me mola la idea de ser multidisciplinar, pues voy a empezar por música. Y yo creo que los reyes absolutos dentro de la música y el género son Manowar. Manowar con Fighting the World, The Triumph of Steel, Loaded and Hell, Kings of Metal. Eso o sea, era una declaración de intenciones. Y las portadas de sus discos son una muestra de ello. Luego, dentro de los juegos de rol, no podía ser de otra manera, yo diría que RuneQuest fue el primero al que jugué y el que me aficioné, de Greg Stafford, Aventuras en Gloranta. Eso abrió un mundo de posibilidades para mí. Y en la literatura, no voy a hacer trampas y no voy a decir ni el Conan de Howard ni Elric de Michael Moorcock. Sino que voy a decir lo que yo creo que el primero que me marcó realmente de literatura, que fue La Piedra de Cristal, de la trilogía del Valle del Viento Helado de Salvatore. Una novela, una trilogía que ahora mismo no me atrevería a releer. Al contrario que las otras, que sí que las he releído, no me atrevería a releerla. Pero me flipó mucho la trilogía del Valle del Viento Helado, igual que la de Avatar, igual que todo lo que hacían Greenwood y compañía en aquella época. Y yo creo que es la primera que me impactó. Dicho lo cual, doy paso a María Yolanda para que nos diga sus tres. Vale, pues bueno, pues mis inicios en literatura pues ha sido claramente terror. O sea, yo empecé a leer los cuentos de Edgar Allan Poe, me encantaron y yo dije, me voy a quedar a vivir aquí. O sea, es que a mí esta es la casa que me gusta, la de User, la de los User. Esta casa es para mí. Y además os recuerdo que eso sí que era literatura infantil y era respetable porque nos lo enseñó Beatriz un día, salieron en esta colección. En esta colección estaba El gato negro, en esta colección estaba El hombre invisible, estaba Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, aquí yo leí un montón de cosas de terror respetables, cuentos de fantasmas de Dickens, que a mí me encantaron. Y yo dije, pues aquí me voy a quedar a vivir también. Pues el romanticismo, Becker, toda esta gente que estaba bien visto, era terror, pero estaba bien visto, yo por ahí empecé. Después ya vino este freak point mío de me da igual lo que me digan, porque no sé por qué esto es respetable y Stephen King no, y Ramsey Campbell no, y los libros de sangre de Cliff Baker no. Entonces como para mí esa división no existía, pues a mí todo lo que sea terror, todo me va bien. En audiovisual lo mismo, todo lo que sea terror me va bien. Yo me acuerdo mucho los domingos por la tarde que los rellenaban en la 2 con películas de la Hammer, de estas de bajo presupuesto, malísimas. Yo me lo veía todo en bucle. Y ahora igual, o sea, a mí los martes en no sé qué canal es el martes de las tardes del terror. Me lo pongo a las 4 de la tarde y está puesto hasta las 10 de la noche, aunque esté haciendo otra cosa. Pero es que sí, mi vecino debe pensar que no sé, porque, pues eso, estás en una videoconferencia, qué sé yo, por ahí, La Matanza de Texas, ¿te importa? O sea, en terror yo es que me lo como todo. Lo que dice Manuel, me dice mi madre muchas veces que estaba así, pero porque quieres mirar, ¿sabes? O sea, es que la gente nos gusta el terror, nos gusta pasarlo mal, es que disfrutamos eso, pasarlo mal. Pero bueno, no es algo tan extraño. Yo siempre digo que la gente que se sube a una montaña rusa, ¿sabes? O sea, a que te tiren para arriba, para abajo, bueno, no sé qué, no sé cuántos, te bajas con el corazón en la boca después de haber gritado un poseso creyendo que vas a morir en cada curva, y después dices otra vez, papi, o sea, para arriba. Pues esto es un poco lo que nos pasa a los del terror, buscamos este thrill. En cuanto a series, yo creo que ya se ha mencionado la grandérrima Dragones y Mazmorras, y creo que sabéis que mi gran devoción de ochentera es hacia Diana de V, era mi ídola. Yo quería ser Diana de mayor, sí, bueno, la dieta no, pero lo demás, pues yo quería ser Diana. Bueno, la encontraba guapa, perversa, maligna, yo me encantaba Diana. Y voy a mencionar dos series que no se han mencionado y me parece que es una terrible injusticia. Primero, Mazinger Z. Además, Mazinger Z a mí me encantaba por el hecho de que hubiera una robot chica, porque en nuestra época las mujeres, no es que estuviéramos infrarrepresentadas, había muchos personajes femeninos, pero había muy pocas referencias
digamos, de equidad con los personajes masculinos. O sea, tenías a Heidi y tenías a Candy Candy. O sea, eran heroínas románticas y no había... A mí un robot chica es que me fascinaba. O sea, a mí Afrodita me parecía el super personaje que yo veía que, ostras, aquí hay una chica, igual que hay un robot chico y una robot chica. Me encantaba. Y para mí de ciencia ficción un breakpoint importantísimo, porque quizás es el género al que me he aficionado más tarde, más de mayor, La fuga de Logan. A mí me pareció una serie increíble. Estábamos ahí. Y bueno, yo a videojuegos no he jugado demasiado. En mi casa eso, igual que libros, si pedías libros, mis padres te daban libros, pues maquinitas, no, lo de maquinitas en mi casa no triunfaba. Sin embargo, si decías, mamá, me va a comprar eso que es un libro, era como, sí, toma, vete, ya está, compra todo lo que quieras. Y en cuanto a música, nos hemos dejado, bueno, estábamos Kate y yo haciendo un repaso en el chat y ha salido a reducir Rhapsody, unos italianos que tienen álbumes chulísimos, Emerald Sword, Dawn of Victory, ha salido Avantasia, que también tienen una música chulísima. Pero retrotrayéndome al terror y a mis años mozos, a mí algo que me creó trauma es Tubular Bells de Mike Oldfield. Yo era o empezar a oír Tubular Bells y ya me ponía mala, porque lo tenía tan asociado al Exorcista y el Exorcista me traumatizó, me la pusieron además en clase de religión y todavía me estoy cagando en la puta madre de tío, esto, ¿cómo pones eso en religión, coño? Y me traumatizó de todo y claro, asocias la banda sonora y después ya Michael Field ya me da un mal rollo increíble. Aunque luego Michael Field también tiene composiciones muy chulas, Sons of the Distant Earth, es un álbum muy bonito que además también es muy literario porque se basa en la novela de Arthur C. Clarke, creo. ¿Es Cántico de la Tierra Lejana? Sí. Y no sé si me he dejado alguna cosa más de comentaros, la música, las series... Y no, pues ya está. Digamos que esos serían mis inicios terroríficos y correspondientemente, pues, frikis. Y con esto nos hemos pasado de tiempo. Patricia, luego puedes cortar cuando un insurrecto dice que no le gusta El Señor de los Anillos y Tolkien. Nos hemos pasado de tiempo, pero ya sabéis que no hay cosa que más le guste a un gorrino que revolcarse en el lodo. Pues nosotros lo mismo. Nos gusta revolcarnos en nuestro friquismo interior. Y con esto damos por clausurada nunca acierto, la 10ª. La 10ª charla de la Asociación Castellonense de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Y os emplazamos para el siguiente capítulo que ocurrirá probablemente, si los hados son propicios, dentro de 2 semanas.